estamos empezando un poco más temprano y entiendo también por los compañeros, es por la situación de la doble clase que me han solicitado desde la casera. Sin embargo, estamos grabando las clases y vamos a compartirlas también con los compañeros del curso para que lo puedan revisar con calma más adelante. Estamos ya ingresando en la última semana del módulo de psicología comunitaria. Y estamos reflexionando especialmente en la necesidad de abordar proyectos comunitarios en nuestra sociedad. Como líderes, como pastores, nosotros trabajamos en comunidades. Nuestra congregación en sí es una comunidad, es un grupo, y como cualquier grupo expresa sus necesidades. O sea, el hecho de que sea una comunidad cristiana no la deja exenta de el comportamiento comunitario que cualquier comunidad tiene, ni de las necesidades que cualquier comunidad tiene. En ese sentido, en esta materia estamos desarrollando este contenido de psicología comunitaria para uno comprender el trabajo de las comunidades, los tipos de comunidades o grupos que existen, y también cómo hacer intervención en comunidades, qué tipo de proyectos podemos hacer. Durante esta semana vamos a ir abordando algunas metodologías o proyectos que se suelen establecer en comunidades. Entonces vamos a ir indagando un poquito. Les decía que es seguramente nuestra meta el trabajar en comunidades, haciendo nuestro proyecto de grado como una meta final, pero por lo menos el anhelo personal que tengo es que ustedes puedan acostumbrarse a hacer sus proyectos comunitarios constantemente. O sea, si algún dato quieren hacer una actividad como congregación, en muchas ocasiones improvisamos. O sea, está bien, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, quién sabe, para hacer retiros, campamentos, cultos, aniversarios y diversas actividades que se hacen en el contexto de la iglesia. Pero en muchas circunstancias esa improvisación nos sale mal porque a veces no hemos calculado bien el presupuesto, puede ser que no nos hemos agendado muy bien las actividades y otras circunstancias que ameritan nomás el reflexionar en la necesidad de hacer proyectos. Entonces, esa es una meta importante de este módulo, de, de adquirir esta habilidad de hacer proyectos para comunidades. Durante nuestro servicio ministerial, probablemente nosotros vamos a tener una relación con otros grupos, con instituciones, con ONGs, alcaldías. En algún instante, quién sabe, vamos a querer pedir permiso para ocupar algún espacio público. A veces simplemente lo hacemos, pero lo más adecuado sería hacer lo que corresponde, buscar una autorización, presentar un proyecto correspondiente y esperar que se haga una financiación en algún momento. Eso que vamos a hacer. Esta semana vamos a ir indagando en ese sentido, en las diversas estrategias o proyectos que podríamos estar presentando nosotros en el contexto de nuestras comunidades. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra presentación. Estamos abordando ya la última unidad, que son proyectos de intervención comunitaria. Durante este módulo les anticipaba que vamos a ir revisando algunos proyectos que se suelen establecer en comunidades. Son como opciones alternativas que se les va a presentar para que dentro de ellas ustedes puedan optar también en algún momento. No son los únicos, son creo los principales que se suelen establecer especialmente desde la psicología comunitaria, y nos puede servir de inspiración para hacer algún tipo de proyecto en nuestro contexto. Muy bien, entonces con esa aclaración vamos a iniciar en esta unidad 4, proyectos de intervención comunitaria. Una de las herramientas que tradicionalmente se aplica en contextos de comunidades, grupos, es la investigación-acción. Lo van a escuchar más adelante si es que ustedes van a hacer pasos avanzados en trabajos de proyectos en comunidades.
Y van a escuchar mucho esto de la investigación-acción. Hay libros que se han hecho acerca de la investigación-acción como una estrategia, como un proyecto para comunidades. Esta investigación-acción es aquella herramienta que nos posibilita a nosotros hacer intervención en comunidades y seguir un paso a paso para todo el proceso de proyectos. Tiene sus ventajas la investigación-acción, entre ellos está el hecho de que se espera que los sujetos, los de la comunidad, los de la congregación, sean parte de su comunidad y sean los que promuevan también los cambios, estén bien comprometidos con el proyecto o con el proceso de cambio que quisiesen establecer. Entonces, eso hace que las comunidades estén bien consolidadas, o sea, debería estar además en ese proceso de consolidarse como comunidad, el trabajar como una organización en la comunidad. El detalle es que este estilo de proyectos en la investigación y acción comunitaria también es un desafío, porque hacer este tipo de proyectos no es de la noche a la mañana. O sea, hacer investigación-acción es un proceso que nos va a llevar un buen tiempo. Entonces, es un detalle que se debe considerar si yo quiero aplicar este tipo de proyectos. Hace 2 semanas les anticipaba un poquito acerca de la antropóloga Speedy, que es una investigadora, docente de la universidad, que pertenece al sindicato de productores de coca de los Yungas, que ha aplicado esta metodología dentro de su trabajo y van a entenderlo con mayor amplitud en el hecho de que la investigación-acción implica que el investigador, el proyectista, el psicólogo, el pastor, el líder, se ingrese en la comunidad, sea parte de la comunidad, viva con la comunidad, entienda la comunidad y desde esa investigación empiece en esa experiencia a planificar, a tomar acciones, a observar cómo suceden los fenómenos, a reflexionar de todos estos eventos. Entonces, es una tarea que va a ser muy efectiva para las comunidades, pero que va a tomar tiempo. Y ese es el detalle que a veces muchos de nosotros no tenemos ese tiempo. Otro factor importante que hay que considerar también es el hecho de que puede ser que el investigador manipule también a la comunidad. O sea, y eso a veces nos pasa mucho en el contexto nacional, cuando hay extranjeros que vienen a nuestro contexto con, con posibilidades y ventajas académicas, que se espera que sea así. Sin embargo, no suele ser muchas veces así. Entonces, les contaba una experiencia, ¿no? Cuando hay personas que se hacen llamar misioneros en algunas congregaciones que vienen del exterior, pero cuando vienen acá a Bolivia, no pueden convivir con la gente, no pueden ser parte de los grupos, piden otro tipo de alimentación, piden hoteles de 5 estrellas. Entonces, ese detalle es igual de importante a considerar en el proceso de investigación-acción, que el investigador tiene que ponerse en parte de la comunidad y vivir las experiencias que vive la comunidad. Y hay personas que no tienen esa capacidad y no pueden adecuarse a esas condiciones de la investigación-acción, de ser parte de la comunidad. Y de esa manera su proyecto, su proceso de investigación no es tan efectivo. Eso nos puede pasar también a nosotros, estimados. Ustedes siendo líderes, tienen que analizar con mucho detenimiento si el trabajo de intervención que están realizando en su comunidad, ustedes viven esa experiencia, están siendo parte de esa experiencia cercana, si bien no la viven en carne y hueso, pero quién sabe, lo ven de muy cerca y notan con mayor amplitud si realmente es de esa forma. Les daba el ejemplo, a veces nosotros como pastores, como líderes, la iglesia nos da ciertas ventajas o privilegios sobre los demás. En campamentos nos apartan un lugar especial, a veces nos dan un lugar particular, un pequeño cuarto aparte. En la alimentación no nos permiten hacer las filas correspondientes y nos adelantan a la fila y cosas así,
que pasan, o sea, que es una realidad, no debemos tampoco negarla, es lo que suele suceder. Em, pero ante esa situación, cuando un profesional, cuando un líder, un pastor, se acostumbra a esa realidad, corre el riesgo de ya no saber de qué trata la situación, ya no saber de qué sucede en la comunidad. Hay un libro, si no me equivoco, se llama el autor, el pastor debe oler a ovejas, creo que es así, debe oler a oveja, es el nombre del libro, y habla justamente de esta situación. Olor a ovejas es el libro, se llama el libro, y el autor es David, es Ocasio. Habla acerca del llamado pastoral y de cómo un pastor debe oler a ovejas. O sea, no hay en la realidad cotidiana aquellos que apacentan ovejas que no huelen a ovejas. O sea, si nosotros somos pastores, tenemos que oler a ovejas, tenemos que estar siendo parte de la comunidad, y esa ventaja, esa posibilidad nos da a nosotros a entender cómo podemos resolver las necesidades que tiene nuestra comunidad. Si yo en mi iglesia tengo un asiento cómodo, donde está estratégicamente puesto para escuchar muy bien, donde si hay calefacción, ahí justo está cerquita la calefacción porque soy el pastor. Cuando alguien me diga y haga la investigación de acción, que es el proceso de entrar en la comunidad, planificar, actuar y observar y reflexionar, y me digan en ese proceso, pastor, lo que necesitamos en la iglesia son nuevas bancas, nuestras bancas ya están muy viejitas y no son tan cómodas o no son tan bien vistas. Yo, puesto que estoy en un lugar bien particular, bien apartado, puedo decir, no es necesario todavía eso, funciona nomás, porque no estoy viviendo pues con la comunidad. Entonces, es nomás, queridos pastores, hermanos, importante si quiero hacer un trabajo de intervención llamado investigación-acción en mi comunidad, ser parte de la comunidad. ¿Cómo funciona este proceso? Tenemos 4 pasos o 4 fases de la investigación-acción: la planificación, la acción, la observación y la reflexión. En la etapa de planificación es cuando se va a empezar a hacer un desarrollo de un plan de acción, pero informado con toda la comunidad, para tratar de mejorar aquello que está sucediendo, aquello que quisiesen cambiar, aquello que quisiesen mejorar, pero como comunidad. Ahí se pueden aplicar estrategias de diagnóstico como grupos locales, lluvia de ideas, árbol de problemas, Ishikawa, cualquiera de esas herramientas que hemos visto. Y en ese proceso de planificación se tiene que decidir qué vamos a hacer. Nosotros que somos parte ya de la comunidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesidad es la que más nos genera una prioridad a todos nosotros? Debemos empezar a cuestionarnos, a dialogar con la comunidad y ver en qué forma nosotros resolvemos la situación que estamos atravesando. Se harán estudios correspondientes, se tratarán de establecer con claridad las necesidades. Ahí, quién sabe, un árbol de problemas puede ser muy estratégico para determinar qué problemas realmente es el fundamental. Y ante ello, ya se empieza el trabajo de planificación con la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Inclusive dentro de un proyecto de planificación formal, dentro de un trabajo de planificación o de un proyecto de intervención, acción más formal, académico, se tiene que establecer una hipótesis en el hecho de si es que hacemos esto en la comunidad, probablemente vamos a resolver esto y nos va a ir de esta manera. Eso es un proyecto que implica una hipótesis en la etapa de planificación. Esta etapa de planificación debemos nosotros trabajarlo con la comunidad, con quienes son parte de la comunidad. Si yo lo hago aparte, si yo no soy parte de la comunidad, ¿qué voy a responder? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a resolver? Y eso creo que amerita dentro de todo proyecto. Nosotros regularmente resolvemos nuestras necesidades conforme a nuestras experiencias y vivencias, conforme a lo que nosotros estamos resolviendo. Entonces, es la primera etapa, la etapa de planificación. Con la comunidad empezamos a distinguir y resolver qué punto, qué tema nosotros tenemos que ir abordando, resolviendo. Ya luego de ello viene la etapa de acción. Es cuando ya vamos a empezar a poner el plan que hemos elaborado en práctica.
Acá es donde se tiene que involucrar con gran amplitud a toda la comunidad para que tome acción. Si yo como investigador de este proyecto, Investigación-Acción, soy el que hace el proyecto, soy el que ejecuta el proyecto, soy el que empieza a hacer la acción, me voy a cansar o bien los demás se van a sentir como que les estamos imponiendo el trabajo, les estamos imponiendo la investigación o el proyecto. Pero cuando la acción es resuelta o es llevada a cabo por quienes son parte de la comunidad, cuando la comunidad ya toma medidas y dice, ya vamos a hacer esto, vamos a accionar de esta manera, vamos a tratar de resolver esta situación, ellos toman el control de la acción, los resultados son mucho más favorables, porque la comunidad está siendo parte. Entonces, por eso el paso elemental de la investigación de acción, que el investigador se involucre en la comunidad, viva las experiencias, sea parte de la comunidad, va a ser muy útil, porque al ser yo ya parte de la comunidad, entonces, y ser, quién sabe, recibido por la comunidad, yo empiezo a ver con mayor realidad las verdaderas necesidades que tiene la comunidad. No soy alguien externo, no soy alguien que viene a imponer una idea, una posición. Soy alguien que palpó la realidad, palpó cómo se siente ser parte de esta congregación, ser parte de esta iglesia, ser miembro. En muchas ocasiones, cuando alguien no vive la experiencia, suele hablar desde el escritorio, suele hablar desde lo que dicen los libros, de lo que le han contado, y eso suele ser poco recibido en medio de la comunidad. Pero cuando alguien ha vivido la experiencia, cuando alguien ha pasado la realidad correspondiente, cuando alguien ha sufrido, quién sabe, alguna situación, cuando viene la etapa de accionar con todos los que también han sufrido como nosotros, la gente no solo lo ve como un caudillo, sino lo ve como parte de la comunidad y con derecho de expresión, con derecho de dar voz, con derecho de guiar, pero no se lo está viendo como alguien que está imponiendo, sino como alguien que está dirigiendo la acción. Pues la primera etapa planificamos, la segunda etapa tomamos acción. Luego viene la etapa de observación. En esta etapa es cuando ya el investigador, el que va a hacer el proyecto, empieza a observar cómo se está desarrollando el proyecto. Y en esta etapa de observación es donde ya se pueden ir haciendo pequeños diagnósticos de evaluación para ver si los resultados esperados de la hipótesis se están alcanzando. Acá es donde nosotros tenemos que detectar, quién sabe, algunos síntomas o algunas realizaciones o algunas acciones que se debían haber tomado en su momento que no se lo han tomado y que ameritan correcciones. Por eso en la etapa de observación es cuando ya tenemos que organizarnos una vez más, tenemos que revisar si se está llevando el plan a cabo, si estamos cumpliendo los pasos de nuestro proyecto, si se está haciendo el plan estratégico, si estamos respondiendo ante las preguntas de cuándo se tenía que hacer, por qué se lo está haciendo, cómo se está haciendo y de qué manera nosotros podemos mejorar o aquello que se está realizando. Esa etapa de observación es una etapa ya cerca al final de nuestro proyecto de intervención. En esta etapa de observación es cuando ya vamos a verificar si los resultados se están dando, si hemos alcanzado los objetivos que se han planteado en la etapa de planificación o amerita una adecuación, amerita hacer ciertos cambios dentro de nuestro proyecto. Esto ocurre dentro de todo proyecto. Les comento una experiencia que tuvimos en la fundación. Previo a la etapa de la pandemia, nosotros estábamos postulando a un fondo de equipamiento y teníamos un proyecto de formación y capacitación para adolescentes, para capacitarlos en herramientas tecnológicas, especialmente en el manejo de Office, en el manejo de herramientas de redacción, en el manejo de redes sociales. Ese era el objetivo, era capacitar a los adolescentes para que ellos puedan ser buenos emprendedores. En este proyecto se había establecido un presupuesto para la compra de equipamiento. Este equipamiento iba a constar de equipos de computadoras o computación
de escritorio y según nuestro presupuesto habíamos hecho un cálculo para que sean los mejores equipos en ese entonces, para que tengan un buen procesador, una buena pantalla, una buena capacidad de memoria. Ese era el ideal. Entonces, para ese entonces habíamos presupuestado, creo, para máquinas de escritorio alrededor de 4.000 bolivianos más o menos, que antes de la pandemia comprabas con ese costo un buen equipo, o sea, un buen equipo de escritorio. El detalle es que nos aprueban el proyecto, nos aprueban el presupuesto, ya tenemos para ejecución y lamentablemente justo cae en la etapa de la pandemia del COVID-19, justo cae en el espacio donde el gobierno va a decretar cuarentena obligatoria. Ya tenemos los recursos. El financiador que es externo ya los ha desembolsado. Se ha hecho una planificación, se tienen que cumplir los lapsos, los tiempos estimados para la ejecución del proyecto, en donde no solo era equipamiento, sino involucraba capacitaciones, cursos, talleres y todo ello. Y la pandemia pues ha afectado a muchos de estos proyectos, no solo a nosotros, sino a otras instituciones, porque a los meses que ya se había decretado la cuarentena, puesto a que China ya había eh, cesado fronteras, ya no había buques de exportación, eso ha hecho que los equipos electrónicos, los equipos de computadora, escalen pues en precio, escalen en gran manera. Y lo que para nosotros era un presupuesto de 4.000 bolivianos y era un buen equipo, ahora ese mismo equipo estaba teniendo un costo de alrededor de 7.000 bolivianos. Y lamentable para nosotros, pues, tratar de cubrir el equipamiento, que era 12 computadoras, y ya se había hecho el desembolso del equipamiento, y ahora, ¿qué hacer? Entonces, amerita en esa etapa observar y hacer las adecuaciones correspondientes, reducir el presupuesto, adecuarnos a los costos, buscar otras alternativas para cumplir al financiador, porque se tiene que cumplir. O sea, lo peligroso, lo motivante para cuando nosotros presentemos proyectos a ONGs, a fundaciones, instituciones, embajadas, es que el financiador, el quien te vaya a desembolsar, espera que tú administres esos recursos de la manera más efectiva posible. Si el presupuesto era para 12 computadoras y le decimos al financiador, mil disculpas, solo hemos comprado 8 porque para eso nos alcanza, el financiador nos va a dar una mala calificación como institución. Más sin embargo, si nosotros decimos, nos han presupuestado para 12, pero hemos efectivizado costos, hemos buscado otros proyectos y ahora hemos comprado 14 computadoras. Entonces el financiador nos da una buena puntuación y eso a futuro nos permite buscar nuevos financiamientos. Entonces, en una etapa de observación es lo que se hace, se adecua ante circunstancias que escapan de nuestra voluntad, escapan de nuestras posibilidades. Si en la etapa de observación se ha identificado algún detalle algún problema y amerita hacer algún cambio, alguna adecuación, se lo hace en el proceso. Y finalmente, si encontramos que ya se ha concluido con los objetivos, se ha validado nuestra hipótesis, entonces es un tiempo para empezar a buscar significados, empezar a buscar reflexiones, resultados eh, que se pueden compartir con otras comunidades. O sea, ya desde este proyecto que se ha ejecutado, se le puede replicar a otras comunidades. Ya lo hemos visto en acción, se tiene que ver cómo se han ido alcanzando estos resultados y de alguna forma empezar a proyectarnos a otros campos, empezar a proyectarnos a replicarlo, hacerlo libro, hacerlo historia, hacerlo una tesis y mostrar de que esta investigación que se ha realizado se ha alcanzado sus objetivos correspondientes y hemos alcanzado a las metas que nos habíamos establecido. Esta etapa de reflexión es importante porque de ahí van a ser nuevas teorías, van a nacer nuevas propuestas y vamos a empezar a trabajar ahí. Ahora, hay que analizar algunos aspectos importantes éticos en lo que es investigación-acción. Les decía que en algunas circunstancias, los que hacen este tipo de investigación
se ven tentados de manipular a las comunidades, serlos dependientes de ellos, porque es una alternativa. O sea, miren, y puede ser un negocio inclusive. Si yo soy un buen proyectista y tengo contactos, y mis proyectos son de una buena cantidad de dinero, son $20,000, $40,000 para proyectos de capacitación, de ciego, de lo que sea. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Y dentro de este proyecto, el financiador además da la posibilidad de hacer reconocimientos económicos al diseñador o de dar reconocimientos económicos al que está dirigiendo el proyecto, cosas así. Entonces, yo me he visto como una fuente de ingresos para mí y empiezo a ser parte a las comunidades, pero de manera escondiendo información, de manera que yo pueda beneficiarme completamente del proyecto, en alguna manera. Ha sucedido en nuestro gobierno. Recuerdan Fondioc, el Fondo Indígena, donde los proyectistas que han elaborado esto han presentado en sus proyectos, en sus presupuestos, gallinas de 600 bolivianos. Y eso está en sus presupuestos. Se ha desembolsado el fondo. ¿Y a quiénes creen que benefician esos 600 bolivianos? Evidentemente, pues a quien ha dirigido el proyecto, a quienes han sido parte de la ejecución y al final quienes se deberían beneficiarse de estos ingresos o de estos proyectos, las comunidades, reciben pues su gallina de 40, 50 bolivianos, eh, pero con esos 600 bolivianos podían haber comprado una docena de gallinas, no solo una. Y ahí es donde tal vez es un asunto ético que es bueno, importante conversarlo, puesto que pueden ser afectados las comunidades al hacer ese tipo de intervenciones. O sea, uno ya ser parte, ganarse la confianza, puede llegar a tener ese tipo de situaciones donde nuestros principios queden en juego, porque el hacer proyectos es un espacio económico también en nuestro contexto, muy constante. O sea, los diputados, senadores suelen recibir proyectos y ahí viene la parte ética donde les dan como una especie de diezmo del proyecto para aprobarse, incluso para licitaciones y otros aspectos, que son asuntos morales realmente, pero que debemos considerar también. Uno puede llegar a estar tentado en esa situación. Esto es investigación-acción, es una forma que se puede hacer investigar. Adentrarse en la comunidad es la etapa de planificación, donde ya con la comunidad empezamos a resolver los asuntos, tomamos acción, somos parte ya de la comunidad y entonces con la comunidad empezamos a hacer acción, empezamos a ejecutar el plan que se ha establecido. En la etapa de planificación es donde se hace la propuesta, lo que estamos haciendo en nuestros proyectitos, eso es lo que se presenta en la comunidad en la etapa de planificación. La acción es cuando ya ejecutamos el cronograma, todo el presupuesto que teníamos en mente. Observamos el proceso para ver si se está ejecutando realmente, si hay que hacer adecuaciones, si tenemos que hacer cambios, si hay algo para modificar. Y la etapa final, la etapa de reflexión, es cuando de todo este proyecto sacamos resultados. De todo ese proyecto empezamos a dar propuestas para otros proyectos, para otras comunidades. Hacemos la etapa reflexiva. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de investigación-acción? ¿Estamos bien? Ok. Continuamos. Vamos con otra manera de hacer proyectos también. En nuestro contexto muy utilizado y justamente también estamos en esa situación que es la participación como parte del proyecto. Nosotros podemos elaborar proyectos de participación. Ahí es donde nacen los referéndums, famosos referéndums, en nuestro contexto, ya legalmente aceptados. Hay diferentes tipos de participación que hacen las comunidades. Tenemos ahí el... está aquí, no tenemos. Tenemos ahí la participación como el voto. En nuestro contexto, las elecciones a través del voto es una realidad. Pero estas elecciones, van detrás de estas elecciones proyectos.
Por eso el gobierno suele decir, no, el presupuesto no va a alcanzar para hacer un referéndum. Por eso vamos a calzar el referéndum con las elecciones judiciales. Había esa posibilidad, ¿se recuerdan? Mm, Entonces, una de las alternativas en este tipo de proyectos de participación es la votación, el hacer los votos. Entre ellas también los referéndums que en nuestro contexto se recuerdan, en una época hemos hecho referéndums revocatorio, referéndum para constituyentes, referéndum para tomar ciertas decisiones. Incluso el gobierno tenía la posibilidad de querer hacer un referéndum para decidir si subvencionamos o no, pero se han dado cuenta que no había ni presupuesto para hacer el referéndum. Entonces tuvieron que dar pasos atrás y decir, no, no va a ser referéndum, que el siguiente gobierno lo decida. Todo asunto que involucre la votación, la participación de las comunidades, involucra un presupuesto. No es que se lo hace al azar. Incluso los que se llaman, que igual es parte de lo que es la participación, que son los cabildos. En, Recuerdo cuando era más joven, adolescente, se hizo en La Paz el cabildo de los 2 millones en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz se ha hecho el cabildo también del millón. Estos cabildos, en donde se supone que autoridades, dirigentes toman la palabra frente a una gran multitud de personas y presentan ideas, propuestas, y las multitudes aclaman la propuesta de idea y dan la aprobación por aclamación. No es que nacen así nomás, detrás de esto hay un proyecto, detrás de un cabildo hay un proyecto, detrás de un referéndum hay un proyecto. En el referéndum o en el cabildo, el proyectista seguramente ha establecido para hacer el cabildo del millón o de los 2 millones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un palco. ¿En qué fecha va a ser? ¿Cuánto va a costar el palco? ¿Cuánto va a costar el sonido? ¿Quién va a financiar el sonido? Y los afiches para el cabildo, ¿quién los va a financiar? Y los anuncios que van a salir en redes sociales, en comunicación, en medios de comunicación, audiovisuales, ¿quién los va a financiar? ¿De dónde va a salir? ¿Y cuánto va a costar todo esto? No es que viene gratis, no es que algún equipo de sonido dice, yo quiero participar en el cabildo, pondré mi sonido, pondré mis pantallas, pondré mi tarima. No, detrás de un cabildo, detrás de un referéndum, hay proyectos y estos proyectos se los presenta a financiadores. Los financiadores, sea el gobierno como financiador, o sea, una alcaldía, como fue ese año de los 2 millones, de cabildos de 2 millones, o sean organizaciones ciudadanas como las organizaciones cruceñas que han financiado los cabildos correspondientes, son los que van a desembolsar, pero no desembolsas pues al azar. O sea, no es que el dirigente, el alcalde va a decir, queremos hacer un cabildo, ya muy bien, tomen, no sé, $100,000. No funciona así. O sea, va a venir detrás del proyecto y va a decir, esto es lo que necesitamos. Necesitamos para la tarima, no sé, 20,000 bolivianos, necesitamos para el sonido, $5,000, necesitamos para los afiches, necesitamos un total de $250,000 para todo este proyecto. ¿Quién lo va a financiar? Entonces ahí es donde vienen los financiadores. Todo proyecto, cuando se involucra la participación, involucra gastos, costos, presupuestos, cronogramas que debemos ejecutarlos y hacerlos realidad. Entre ellos está ahí el voto, el referéndum, cabildos, revocatorios de mandato. En el contexto cristiano probablemente no se da mucho de esto. Hay organizaciones que sí. Yo pertenezco a una de estas donde sí hay este tipo de eventos democráticos dentro de la institución. Pero en el contexto social, civil, son cosas que pasan. O sea, si algún dato ustedes quieren hacer como organización civil, un referéndum por alguna situación, tienen que elaborar su proyectito, tienen que buscar quién va a financiar esto. Incluso si ustedes quieren hacer una agrupación ciudadana, como están haciendo algunos políticos ya para establecerse como partido político, tienen que saber cuánto necesitan para hacer firmar sus libros, cuántos libros necesitan, cómo van a pagar al personal que va a hacer firmar, cómo se los va a reconocer a quienes son parte del partido, cosas así. No, no es al azar. Detrás de cada evento, detrás de cada situación, hay circunstancias que ameritan la elaboración de proyectos, donde tengamos presupuestos, cronogramas, actividades, objetivos, y se cumplan esos objetivos. La participación es una de ellas también. Muy bien.
Comentarios, preguntas. Aquellos que han llegado tal vez un poquito al final, disculpen también el iniciar temprano. Como les decía la semana pasada, estamos en estos dos cursos de inteligencia artificial también, que justamente me otorgaron sin considerar el hecho de que tenía también materia en séptimo. Pero estamos grabando la clase y lo voy a subir también para que ustedes lo puedan ver desde el inicio. El día de hoy hemos visto ya y vamos a ver durante esta semana herramientas de proyectos de intervención en comunidades. Hemos visto ya una muy útil, muy utilizada, que es investigación-acción. Está elaborada por 4 etapas: investigación, bueno, planificación, acción, observación y reflexión. También hemos visto acerca de la participación como una de las herramientas para hacer proyectos también en comunidades, donde el voto, los cabildos y todos ellos son parte. Pastor Marcelino, buenas. Licenciado, buenas noches. Una consulta, licenciado. El proyecto como tal, lo que realizamos, digamos nosotros, yo por ejemplo en el Workbook quiero hacer un proyecto sobre una comunidad que necesita de inmediato, ¿no? De manera inmediata, que es el alcantarillado, todo eso. Entonces, ahí en el proyecto tengo que poner tal vez los costos, los materiales, todo eso, o eso tiene que evaluar un ingeniero el costo, todo eso. Eso era mi pregunta, licenciado. Conforme, depende de cuál sea el contexto del proyecto. Supongamos que yo quiero presentar el proyecto a la alcaldía. Entonces hay situaciones, ¿no? Regularmente lo van a presentar los concejales o las autoridades correspondientes. Si es en mi contexto, si es en mi junta de vecinos y queremos buscar financiadores, entonces yo debo presentar a la junta de vecinos cuánto necesitamos para hacer ese alcantarillado, quiénes lo desembolsan. Y ahí es donde viene la etapa donde voy a tener que asociarme con profesionales que saben de esto, o voy a tener que tocar puertas y buscar presupuestos, proformas para hacer mi proyecto. En este caso, específicamente de construcción, ¿no? O de alcantarillado. Cuando son proyectos sociales, los que vamos a hacer, ¿verdad? En comunidades, ahí es donde ya nosotros con facilidad lo vamos a elaborar, o sea, vamos a poder investigar y dar presupuestos y costos correspondientes. ¿Ok? Pastor Justo, buenas. Licenciado, muy buenas noches. También compañeros, buenas noches. Licenciado, estoy muy atrasado, licenciado. No he podido entrar a las reuniones, a la clase. Yo entraba al link del séptimo, pero no había, no sé. ¿A qué hora empezaría? Eh, Creo que al empezar, creo que a las 8:30 empezábamos, pero a esa hora llego. Ahorita yo acabo de llegar, recién me he conectado, licenciado, y el sábado no he podido entrar al link. Yo estaba entrando al link del grupo séptimo, pero no había nada, licenciado, y ahora pues ya me falta mucho los parciales, digamos. El primero tampoco he dado porque y el segundo tampoco. ¿Qué hago, licenciado? Por favor, una ayuda, licenciado. Y también a los compañeros no los conozco, soy nuevo aquí, ¿no? Entonces, en este grupo y tampoco, no sé, la capellanía del curso, no sé, y no sé a quién preguntarle, licenciado, por favor. ¿Qué hago, licenciado? Entiendo, pastor. El pastor Justo para los de séptimo tal vez es un caso particular, puesto que se ha integrado al grupo de séptimo. Y bueno, tal vez no ha sido parte del grupo interno también que tiene el curso. Sin embargo, pastor, vamos a habilitar los exámenes parciales para que los pueda ir resolviendo. Las clases, pastor, están siendo grabadas, todas las clases. Y si bien tal vez no ha podido acceder a la clase, no ha podido estar puntual, le animo por favor en la página del curso, en la pestaña grabaciones, ahí se encuentran todas las grabaciones de todas las clases. Ahí es también donde les voy indicando el asunto de sus proyectos, de sus exámenes, pero vamos a habilitar Sí. el primer y segundo parcial, pastor, el fin de semana para que lo puedan elaborar también. ¿Está bien? Por favor, licenciado, espero para el día sábado llegar aquí a La Paz y asistir también a la clase presencial, ¿no? Entonces, espero llegar a La Paz el sábado, para el sábado. Voy a estar presente, licenciado. Está bien, pastor. Sí. Ok.
Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Nada más, licenciado. Entonces, ¿empiezan las clases 8:30 o 7:30? Las clases son 8:30, pastor, pero como les explicaba al inicio, esta clase el día de hoy y el día de mañana, estamos Sí. con cursos de inteligencia artificial a las 8:30, entonces yo en minutos debo volver al curso de inteligencia artificial, donde también hay un link que les ha compartido. Y en Ajá. esa razón estamos empezando más temprano, pastor. Pero ya el miércoles, jueves, vamos a retornar al horario de las 8:30, como lo hemos ido haciendo siempre. Ya, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Ya, gracias. Muy bien. Pastora Margarita. Licenciado, muy buenas noches. Bien cortito. Buenas noches, hermanos. Disculpe, licenciado, ¿será que podemos inscribirnos al curso de inteligencia artificial, licenciado? Porque no encuentro el enlace de inscripción y se disculpe. Les comentaba de que este grupo de inteligencia artificial a lo que me comentó la capellán de la universidad, que está netamente dirigido a alumnos externos, no estudiantes de la carrera, pero como estamos tomando un horario también que corresponde al curso de séptimo, a través de la capellán del curso de séptimo, les he compartido el enlace para que ustedes puedan ingresar al curso. Entonces, probablemente no les van a permitir la inscripción porque están depurando los estudiantes que son partes regulares de la carrera. Ya más adelante igual vamos a sacar otros cursos para todos, dirigidos a todo público. Ahí también vamos a aprovechar a pasar a Margarita, pero creo que en esta ocasión está para alumnos externos. Está bien, gracias, licenciado. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Sor César. Mi estimado licenciado, muy buenas noches. Respecto al examen, como le había escrito de manera interna a su WhatsApp, he estado escuchando que el día viernes, tal vez, se va a dar el examen. Y quisiera saber si estoy también habilitado, ¿no? Por el caso que también lo había mencionado. Y así también podría decirme si es el viernes, a qué hora más o menos, por favor. El día sábado cuando habilitemos los parciales del tercero, vamos a habilitar también el parcial segundo y primero, y entonces ahí van a aprovechar para poder dar el parcial correspondiente, pastor. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado. Muy amable. Muy bien. Bueno, vamos a concluir en este punto. Vamos a reencontrarnos el día de mañana.